días a todos. Nos encontramos un año más en Cuaresma, ahí aproximándonos a la semana más grande de la celebración de los cristianos, la Semana Santa. Como cada año, nuestro vocal de formación nos ofrece una pequeña convivencia fraterna entre todos los asistentes y de esta manera redescubrir y vivir la Cuaresma hacia la Pascua. Y sin más preámbulos, doy paso a don Andrés Palma. Muchas gracias, María, por tus palabras. Me preguntaba antes Rafa, bueno, ¿de qué nos va a dar hoy la conferencia? Digo, es que esto no va a ser una conferencia, esto va a ser una conversación casi entre amigos y hermanos, una cosa más sencilla, ¿no? Así es que hablar de conferencia como que me ponía así, ¿no? Entonces, es una cosa más sencilla. Yo, la reflexión que quería haceros, ya sabéis que las hermandades, concretamente la hermandad de San Rogelio, tienen sus estatutos establecidos la necesidad de hacer un programa de formación. Entonces, hemos ido haciendo cosas, pero en ese programa de formación habría que estructurarlo un poco mejor y darle más contenido y hacer más cosas. Claro, los 2 años que llevamos, la verdad es que no nos han permitido hacer nada, ¿no? Yo recuerdo que hace ya 3 veranos, ¿no? Cuando entró la nueva junta, y recuerdo que nos pasamos una mañana entera allí hablando allí en el bar del Peri, y yo tenía muchas ideas y muchas cosas, y luego vino lo que vino y eso se ha quedado en la mitad, pero bueno. En ese marco, y por supuesto siempre abierto a todo el mundo, es un poco en el que se plantea esta cuestión. Por eso es muy importante, yo se lo decía así a Mari, que participemos en estas cosas, porque es que lo necesitamos. El sábado pasado, yo mismo, con el grupo de matrimonio en el que participo en mi parroquia, somos distintos grupos de matrimonio y tanto en Cuaresma como en Adviento tenemos un retiro que dura un día entero. Entonces, el sábado pasado, parte de lo que os voy a decir me tocó a mí prepararlo y es lo que estuvimos reflexionando. Fue muy interesante porque estuvimos toda la mañana con un material, estas hojas que yo tengo aquí, las tenía cada uno, las pudieron ir leyendo, reflexionando, primero individualmente, luego en parejas, luego de 2 parejas en 2 parejas, y luego ya después de comer tuvimos una puesta en común de las 40 o 50 personas que estábamos. La verdad es que fue muy interesante, ¿no? Entonces, aprovechando esas ideas y esas cosas, yo os quería decir unas cuantas ideas, sencillitas, pero para que nos puedan ayudar. A mí el primero. Mira, el año pasado, recuerda, Marí, que tuvimos una charla de Cuaresma, pero fue virtual, y estuvimos un grupito muy pequeño, pero la recuerdo yo porque fuimos poquitos, ¿acordáis lo que estuvisteis? Pero fue muy intensa, ¿no? Entonces, este año vamos a seguir profundizando en aquello que dijimos. Todos hemos vivido ya muchas Cuaresmas. Hemos oído hablar muchas veces de la Cuaresma. Pero quizás es importante que nos hagamos la pregunta, ¿y por qué celebrar la Cuaresma? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Eso de dónde viene? ¿Eso quién lo ha inventado? Yo quiero dar unas pequeñas pinceladas para que entendáis cómo surgió lo de la Cuaresma. Las primeras generaciones de cristianos, bueno, la primera es que estuvieron con Jesús directamente, ¿no? Lo oyeron, convivieron con él, vivieron su muerte, su pasión, su resurrección. Pero la segunda generación, los que llamaron a la puerta y dijeron, bueno, nosotros queremos ser como vosotros. ¿Ahora qué hacemos? Si ya no está Jesús entre nosotros, ya está de otra manera, pero ya no está físicamente. Entonces, fueron organizando todo un proceso que duraba, según los sitios, 2 o 3 años, y después de ese proceso, que se llamaba catecumenado, siempre, por supuesto, personas mayores, adultas, en la noche de Pascua, en la vigilia pascual, todos los que se habían estado preparando esos 2 o 3 años, se bautizaban, se confirmaban y hacían la primera comunión. Todo ello.
cuando llegó un momento en el que todo el mundo se fue haciendo cristiano, sobre todo porque a partir del año 380, claro, el Imperio Romano declaró el cristianismo religión oficial, pues todo el mundo se hizo cristiano. Entonces, claro, esto tuvo sus ventajas y tuvo sus inconvenientes. Era más fácil ser cristiano, los cristianos ya no eran perseguidos, los cristianos no cometían un delito por practicar una religión distinta a la religión oficial del Estado, pero también la gente llegaba a hacerse cristiano de cualquier manera. Y el resultado fue que mucha gente simplemente de pequeños los bautizaban. ¿Por qué? Pues porque ya todos los adultos estaban bautizados. Entonces ya el bautismo quedó para niños pequeños. Y como había un índice de mortalidad muy alto, se aconsejaba que los niños se bautizaran cuanto antes para que no se murieran sin estar bautizados. Bueno, pues esa costumbre no ha durado hasta antes de ayer. Yo creo que todos nosotros nos bautizaron a los pocos días, a las pocas semanas. O sea que, bueno, pues hemos pasado de eso, de que todo el mundo bautizaba a su hijo a los pocos días, a que mucha gente comenzó a retrasar el bautismo y en una tercera fase a no bautizarlo directamente. Entonces, en 30 años ha cambiado todo muchísimo. Entonces, en ese sentido es muy importante que entendamos el porqué de las cosas. Bueno, pues mirad, cuando aquellos que se estaban preparando para el bautismo en los primeros siglos llegaban los días anteriores a la Semana Santa, ellos hacían como una especie de retiro especial. Un retiro, unos ejercicios espirituales que duraban 40 días. ¿Por qué 40? Porque en la Biblia el número 40 significa tiempo especial para preparar algo muy importante que va a venir. Por ejemplo, los 40 días del diluvio universal. Fue un tiempo de catástrofe natural, de inundaciones, para preparar un nuevo tiempo. Por ejemplo, los 40 días que estuvo el pueblo de Israel dando vueltas por el desierto cuando se escaparon de Egipto antes de entrar en la tierra prometida. 40 años. Los 40 días que estuvo Jesús también en el desierto antes de empezar su vida pública. ¿Veis? O sea, en la Biblia siempre que aparece la fecha 40, 40, 40 es porque va a pasar algo importante y tenemos que prepararlo. Bueno, pues a aquellos que tenían algo tan importante como su bautismo, el hacerse cristianos, al poco tiempo, les proponían un retiro de 40 días para profundizar en lo que iban a hacer y que fueran conscientes. Bueno, pues cuando todo el mundo estaba bautizado, y ya los que se bautizaban, como decía hace un momento, eran niños, pensaron que esos 40 días de preparación, en lugar de hacerlo solo los que se iban a bautizar, la cuaresma, que los hicieran todos los que ya estaban bautizados, simplemente para recordar su bautismo y para recordar lo que eso había supuesto en su vida. Bueno, pues esto, con el paso de los siglos, se fue deteriorando y se fue convirtiendo pues simplemente en un tiempo de penitencia, en un tiempo muy serio, en un tiempo muy triste, en un tiempo de confesar, en un tiempo... Pero la gente al final ya no sabía ni por qué se hacía eso, ni qué sentido tenía. Si a eso le sumáis lo de la carne, lo del ayuno y tal, pues ya al final esto se quedó reducido a una serie de prácticas que se hacían sin ningún sentido y que el resultado final fue que mucha gente dejó de hacerlas. Y hasta incluso se acaban riendo de eso. Lo de la carne, lo de otra. ¿Por qué? Porque cuando las cosas pierden su sentido y cuando dejamos de vivirlas con toda la fuerza, pues se convierte en una caricatura. Claro, la cuaresma fue lo que sirvió al profeta Mahoma de modelo para crear el Ramadán. Vosotros sabéis que el profeta Mahoma escribe el libro del Corán en el año 620. Mahoma había conocido a los judíos. Mahoma vivía en lo que hoy es Arabia Saudí, en la Meca y en Medina. Y por allí había muchos judíos y había muchos cristianos. Entonces, Mahoma había conocido las costumbres de los judíos y las costumbres de los cristianos. Y de todo eso hizo una ensalada y le salió el Corán y muchas de las cosas que tienen los musulmanes.
En el Corán se habla de la Virgen María, de los ángeles, de muchísimas cosas. Los lugares santos de los cristianos y de los judíos también son lugares santos para ellos, ¿no? Entonces, copiando la Cuaresma de los cristianos, él implanta el Ramadán. Y yo la verdad es que siento auténtica envidia cuando veo a gente que conozco que son musulmanes y que viven el Ramadán con una seriedad que te quedas pasmado. ¿Vosotros sabéis lo que es no comer ni beber nada desde que sale el sol hasta que se pone? Bueno, pues en Granada hay muchas miles de personas que lo hacen, ¿eh? Más de lo que os podéis imaginar. En la universidad tenemos alumnos musulmanes que comen todos los días en el comedor universitario y que como durante ese día no comen, pidieron tener una especie de cena en horario de tarde y te das cuenta de la cantidad de gente que hay. Y son estudiantes, pero hay muchísimos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando nosotros hemos perdido el sentido de la Cuaresma, pues como que todo da igual, como que lo hacemos, no lo hacemos. Pues... Entonces, la idea que yo tenía era el ayudaros, y a mí el primero, a recordar qué es esto de la Cuaresma. ¿Por qué? Pues porque, mirad, esta fue, sin duda ninguna, una de las cosas que vivió con total intensidad San Rogelio. Los primeros cristianos vivían con mucha más autenticidad y con más exigencia que nosotros. Y en la época de San Rogelio, donde muchos que había por aquí, que antes eran cristianos y se cambiaron de chaqueta, buscando no pagar impuestos, buscando tener unos problemas para ascender socialmente, buscando en definitiva vivir mejor, ¿no? Pues esa fue una de las cosas que a él, le sublevaron por dentro y lo llevaron a meterse en un lío en Córdoba que le acabó costando la vida. Entonces, él fue un cristiano coherente que, entre otras cosas, se tomó en serio la Cuaresma y se tomó en serio todo lo que los cristianos vivimos y sentimos. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy oportuno que la hermandad de nuestro patrón podamos reflexionar sobre algo que él vivió y que nos enseñó a vivir, en definitiva, ¿no? Bueno, ¿qué hacían los cristianos en la Cuaresma? Pues mira, hacían distintas cosas. La primera que hacían era reunirse como nosotros estamos, porque eran grupitos pequeños, con una persona que los acompañaba, que recibía el nombre de catequista. El catequista era una persona que servía un poco de guía y de apoyo, no a niños, sino a adultos, acompañado por el obispo. Entonces, había pocos curas todavía, porque había pocas comunidades, y el obispo era el que estaba siempre cuidándolo todo, ¿no? Entonces, era el obispo el último responsable de hacer lo que yo estoy haciendo, y como él tenía otras cosas que hacer, tenía uno o dos catequistas que se encargaban de estas cosas. Bueno, pues los catequistas, ¿qué hacían? Pues enseñaban a aquella gente a conocer la palabra de Dios. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de las cosas que hacían para conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el objetivo, ¿cuál era? El objetivo era que aquella gente que se estaba preparando pudieran tener un encuentro con el Señor lo mismo que el que ellos habían tenido. Entonces, había 3 evangelios que son los que se leen. Sabéis que las lecturas de la misa van rotando cada 3 años. Ciclo A, B y C. Bueno, pues en el ciclo A están los evangelios que se usaban como material de catequesis para los catecúmenos. Eran 3 evangelios tomados del mismo evangelio, el Evangelio de San Juan. Bueno, eran 4, pero yo me voy a fijar en 3 que son historias muy interesantes. Uno es la historia del encuentro de Jesús con la samaritana. Otra es la historia del encuentro de Jesús con el ciego de nacimiento. Y otra, el encuentro de Jesús con su amigo Lázaro y sus hermanas Marta y María. Bueno, pues esas 3 historias que a nosotros nos puede parecer y que son pues, cosas que pasaron y que no tienen nada que ver con nosotros, eran, digamos, la experiencia que los catequistas le proponían a aquellos que se estaban preparando para hacerse cristianos, para que ellos pudieran tener una experiencia de encuentro personal con el Señor.
Esto de ser cristiano, y en este tiempo yo creo que lo tenemos que entender mejor que nunca, no es tener unos ritos, tener unas tradiciones, tener unas costumbres, no. Esto al final se reduce a una cosa, ¿sabéis? Yo esto lo tengo clarísimo. Si cada uno de nosotros, en un momento de nuestra vida, nos hemos encontrado con el Señor, de verdad, el Señor nos ha cambiado la vida y ya somos distintos. Y fijaros si eso se lo tomaban ellos en serio, que cuando se bautizaban se cambiaban el nombre. ¿Por qué? Porque yo, después de mi encuentro con el Señor, ya no soy el de antes. Por eso me cambio el nombre. Hoy, como los niños no tienen nombre, se le pone y el efecto del cambio de nombre pues pasa absolutamente desapercibido. Pero es que entonces se cambiaban el nombre. Entonces, yo voy a leer algo que habéis oído muchas veces y que os propongo que hagáis un viaje en el tiempo como si estuviéramos allí. ¿Cuál es la escena? La escena es un pozo, imaginaos cómo son los pueblos de Israel, pueblos medio desiertos, con 4 palmeras y 4 higueras y 4 pozos donde la gente saca agua. Un pozo en el que decían los judíos que Jacob, sabéis que era uno de los antiguos personajes de Israel, sacaba agua. Era un pozo como que tenía propiedades especiales. Luego había otro problema. En la época en la que pasa esta historia, Israel está dividido en dos. Arriba estaban los catalanes y abajo los andaluces. No, al revés. Arriba estaban los samaritanos y abajo estaban los judíos. Y no se hablaban. Hombre, nosotros con los catalanes nos seguimos hablando, gracias a Dios, ¿no? Aunque yo tengo algún amigo que ya le cuesta trabajo, no hablamos, ¿eh? Sí. Sabes que yo me pasé 2 años, los 2 últimos años de estudio y es una pena, pero bueno. El ídolo de la política y del nacionalismo destruye las amistades y destruye muchas cosas. Bueno, pues esto había pasado ahí. Los samaritanos practicaban su religión de una manera y los judíos de otra, y el resultado es que no se hablaban. Los judíos y los samaritanos no se trataban. Y menos un judío tratar a una mujer samaritana. Las mujeres ya estaban absolutamente despreciadas. En aquella época, y no molesté a las mujeres porque esto no lo digo yo, esto es lo que pasaba entonces, dudaban si la mujer era un ser humano exactamente igual que el hombre, o era una cosa intermedia. Es que era una cosa. Sí, no. Lo decían así. ¿O coce? Sí, era así, ¿eh? Fijaros, el cristianismo acabó con todo eso, pero en aquella época, en el judaísmo, esto era una mentalidad. Porque es un hombre, y además un hombre que pudiera rozarse o tocarse con una mujer que tenía el periodo, quedaba impuro, ella y él. A pesar de eso, en el Antiguo Testamento aparecen heroínas como la reina Esther y que también resaltan la figura de la mujer. Rompen todo ese esquema, por eso llamaron tanto la atención, porque eran mujeres que no ocupaban el papel especial. Por ejemplo, hago un pequeño paréntesis, que esto también conviene aclararlo. Mirad, el tema de la virginidad de la Virgen, la gente se cree que eso de ser virgen es simplemente que no tiene relaciones sexuales, que no tiene el himen roto, porque no, es una cosa mucho más profunda que todo eso. La mujer, hasta que se casaba, dependía de su padre. Y cuando se casaba, dependía del marido. O sea, una mujer no podía hacer vida libre de ninguna manera. Pero que eso ha pasado hasta en España hasta el 70 y... Efectivamente. Y las mujeres para sacar dinero del banco tenían que llevar la autorización del marido, ¿no? O sea que, pero voy a esto. O sea, es que entonces es que a nadie se le ocurría ponerlo en cuestión, porque todo el mundo lo veía normal. Bueno, pues Jesús rompe con todas esas historias. Por eso los cristianos empezaron a tener muchos problemas con eso. Bueno, pues en ese contexto, fijaros, en el que un judío que se consideraba superior a una samaritana, pues pasa esta historia, ¿no? Voy a poner de pie para una vida, ¿no? Dice, llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo Josué. Allí estaba el pozo de Jacob. Imaginaos, ¿no? Cerramos los ojos y vemos un pozo con 4 higueras, con una palmera, y la gente yendo y viniendo. Allí estaba el pozo. Claro, los pozos eran con una cuerda y con una carrucha, sacando agua. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Se sienta, es el pozo. Era hacia la hora sexta. ¿Sabéis qué hora es la hora sexta?
como las 12 de la mañana. La tercia son las 9, la sexta a las 12 y la nona a las 3. Porque era la hora de medir, o sea, como allí estaban los romanos, habían implantado su calendario. Pues entonces ponen las horas romanas. Las horas sextas eran como las 12. Vosotros imaginaos a las 12 de la mañana, en un lugar como este, seguramente hacía 40 grados. El cardín que hay ahí, ¿no? Cantando los grillos y la chicharra, bueno, grillos no, la chicharra, ¿no? Si Jesús venía andando, vendría sudando, y si la mujer venía con el cántaro desde un sitio lejos a coger agua, pues imagínate cuando las mujeres subían desde el otro del pueblo hasta el Pilareno, ¿no? Llegaban sudando. Bueno, pues llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber. Es normal que el hombre le mande a la mujer, porque las mujeres, aunque no fuera su marido, ¿vosotros os imagináis que ahora alguien le dijera: Tere, dame de beber? ¿Veis? Te vas a tomar bien. Es para que os metáis en el ambiente, porque esto, es que si no entendemos lo que significa esto, ¿no? Dame de beber. Los discípulos de Jesús, porque él siempre iba como un grupo, sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida, por eso estaba ahí Jesús, esperándolo sentado debajo de una higuera y allí sentado en el pollete del pozo. Claro, la mujer se quedó absolutamente alucinada. ¿Cómo no dado Marta me dice a mí que yo le lleve, no? ¿Me entendéis? ¿Feliz? Y viene una de ellas, viene un taba rico y le dice: venga, tú, no habrá aquí nadie a la Marta. Vamos a liar. Eso ya menos mal, que eso ya está más suave. Eso ya pasó. Pero ¿me entiendes, no, Feliz? O sea que dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y dice el texto: porque los judíos no se trataban con los samaritanos. ¿Cómo me pides tu agua? Jesús se queda pensando y la mira y le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, el que te dice dame de beber, le pedirías tú a él y él te daría agua viva. ¿Cómo se quedó el cuerpo a aquella mujer? Dice: este tío se le va la cabeza. Me está pidiendo agua y yo le digo esto, y él me dice que él tiene agua, pero bueno, esto está loco perdido. No, la mujer lo que ha dicho que los 40 grados le había afectado. Efectivamente, que está como Putin, se le ha ido la pelota. No, Putin eso es peor, eso ya no, es que no tiene comparación ya con nada. Dice: le pedirías tú a él y él te daría agua, agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde vas a sacar el agua? Te estás quedando conmigo, o sea, me estás pidiendo agua, ella me dice que tú tienes, pero no, ¿cómo vas a sacar el agua? O sea, una conversación un poco de absurdo, ¿no? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos? ¿Qué te crees tú? O sea, ¿tú que vas a sacar el agua de otro pozo? ¿Cómo es esto? Vale, te estás quedando conmigo, esto. Y Jesús le contestó: el que bebe de este agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, porque el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame ese agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí con el cántaro a sacarla, porque era todos los días un par de viajes. Y Jesús le dice: anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer dice: no tengo marido. Le dice Jesús: tienes razón, no tienes marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. O sea, la cosa se complica, ¿no? Vamos, que la mujer estaba viendo la tele, ¿no? Y dice la mujer: en eso has dicho verdad. Por eso veo que tú eres un profeta. Ya la mujer se vio retratada. O sea, vosotros imaginaos en aquella sociedad terriblemente machista
una mujer que ha pasado por la mano de 4 tíos. Eso tenía que ser lo más humillante, porque además, sabéis que había otra ley, que esto no lo sabemos si pasó, tenían la costumbre, porque claro, cuando una mujer se iba de su casa, se iba con el marido y se quedaba viuda, la familia suya se desentendía, pero es que la familia del marido también. Entonces, como un, digamos, como un gesto de humanidad, el cuñado tenía la obligación de casarse con ella. Eso se llamaba la ley del levirato, que eso a nosotros nos parece un disparate. ¿Vosotros os imagináis que hubierais tenido que casar con vuestro cuñado? Es que es mejor no pensarlo, ¿no? No, mejor no pensarlo, ¿no? Así. Bueno, pues era una obra de caridad, para que no te quedaras en la calle. Como decían. Hicieron un apaño que la ha recogido, ¿no? Nosotros todos conocemos casos de gente que ha hecho un apaño para recoger a alguien, ¿no? A veces han salido bien y otras veces han salido como... Ya os contaré yo algunos de los últimos apaños que conocí, que aquello acabó como Rosario de la Aurora. Pero... Bueno, que la mujer reconoció que su situación era un auténtico caos. Por eso le dice, tú eres un profeta. Los judíos, ¿a quién le llamaban profeta? Al que ellos no entendían que le estaba hablando en nombre de Dios. Aquella mujer reconoció que Jesús era alguien especial. Dice, nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. O sea, los samaritanos tenían su monte y los judíos tenían el suyo. Jesús le dice, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis a uno que no, vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, que tu virgen es mejor que la mía, que tu cofradía es mejor que la mía, que tú no... No, déjate de historias. Hay que tomarse esto con otro enfoque, en espíritu y en verdad. Porque quien se pierde en esto, en este monte o en el otro, es que no se ha enterado de nada. Y fijaros lo que dice la mujer. Sé que va a venir el Mesías, o sea, quien Dios va a mandar para salvarnos, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Efectivamente, tú llevas razón. Y yo tengo un lío en mi cabeza muy gordo, que nos lo explica el Mesías. Jesús le dice, yo soy el Mesías. Y en esto llegan los discípulos que habían ido al pueblo. Y primero, los discípulos se extrañan de que esté hablando con una mujer, y más samaritana, que tenía un dialecto distinto, ¿no? Por eso sabían que era samaritana. Se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno lo dijo, se callaron por respeto. ¿Qué le preguntas o de qué hablas? La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente, venid, venid, he visto a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? O sea, la mujer se fue alucinando y dice, este tío, ¿cómo sabe que yo tengo 5 maridos? ¿Qué cosas me ha dicho? Pues este es el Mesías. Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le decían, maestro, come, que hemos ido a comprar. Él les dijo, yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Y los discípulos, más perdidos que carne de cuca, decían, es que le ha traído a alguien de comer, es que tampoco se enteraba. A la mujer la desconcertó, pero es que a los apóstoles también lo desconcertó. Jesús les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo os digo esto, levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna, y así se alegran lo mismo, el sembrador y el segador. Con todo, tiene razón el proverbio, uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho.
Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, nosotros mismos lo hemos visto y oído, y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Bueno, mira, esta historia, evidentemente, es el resumen de un proceso que debió pasar en 10 o 15 días, por lo menos. Aquí, ¿cuál es la historia? La samaritana es una mujer, pues como todos nosotros. Yo lo que no entiendo es una cosa, sí. que la mujer estaba en desprestigio como la creyeron. Buena pregunta. Buena pregunta. Porque si no, la del pueblo Efectivamente, ahora llega pregunta. diciendo y le pueden... Pues yo no tengo la respuesta exactamente, Tere, pero a mí lo que se me ocurre es que cuando tú ves que alguien te cuenta algo que le ha impactado, que lo ha vivido de verdad, como mínimo te lo piensas y dices, bueno, a ti te ha pasado algo. A ti, todos tenemos personas de las que no nos fiamos, de que parece que siempre están de chiste y de broma, pero cuando le pasa algo gordo, se le nota en la cara, ¿no? Lo transmiten. Pues yo creo que esto fue lo que pasó con esta mujer. Esta mujer debió pensar que esto es un resumen de una historia que pasó a muchos días, ¿no? Porque San Juan lo que quiere es resumir esa historia para que ahora, por ejemplo, nosotros aquí, 2000 años después, nos pongamos en la piel de toda esta gente y digamos, es que yo soy como la samaritana, yo soy como los del pueblo, yo como soy. Entonces, ese era un poco y eso fue lo que nosotros el sábado estuvimos haciendo. Digo, vamos a ponernos en la piel de la samaritana. Entonces, primero, aquella mujer, ¿cómo tendría que ser su vida? Pues tenía que ser terrible. O sea, una mujer que ya ha pasado por 5 fracasos matrimoniales, no nos dice si fue porque se quedó viuda o porque la abandonaron, porque sabéis que los judíos tenían muy fácil el repudio. El marido podía repudiar a la mujer, comunicarlo a la sinagoga y la mujer no tenía nada más que decir, tenía que aguantarse. O sea, era una mujer, y fíjate que bien viene hablar esto después del día 8, una mujer víctima de la sociedad, víctima de una sociedad totalmente patriarcal, machista, víctima de la injusticia. Bueno, pues, cuando aquella mujer que ya se había resignado a su vida, porque ¿qué podía esperar una mujer? ¿Que iban a cambiar las cosas? Aquella mujer dijo, esto es lo que a mí me ha tocado, y tengo que ir tirando, y tengo que aguantarme, pues porque, bueno, todos, lamentablemente hemos conocido muchos casos de parejas donde ha habido maltrato, ha habido 20.000 cosas, y la gente se callaba, aguantaba, y ¿dónde voy a ir ahora, no? Y si nos paramos a pensar, todos podríamos decir varios ejemplos, ¿no? Unos más cercanos y otros más lejanos. Entonces, pues esta era la situación de esta mujer. O sea, era una mujer que la vida le había golpeado duramente, personalmente, pero es que además los perfectos, los judíos, la despreciaban, diciendo, nosotros somos mejor que tú. Entonces, fijaros cuántas situaciones. Una vida normal, llena de problemas normales, llena de sufrimientos, una vida además rutinaria, porque aquella mujer iba todos los días a sacar agua del pozo, siempre lo mismo, siempre igual, allí no había novedad, no había aliciente, ¿dónde iban a ir? Y encima serían gente más pobre que las ratas, porque vivir en un poblacho de aquellos era lo peor que podía haber. Una vida muy dura, una vida rutinaria. Una mujer como prototipo de la gente marginada y de la gente excluida. ¿Qué pinta Jesús? Jesús, el diálogo es como si de pronto Jesús le pusiera un espejo a aquella mujer. Y aquella mujer cae en la cuenta de lo que está pasando. Es verdad, yo soy esa. Dame de ese agua. O sea, esto es un proceso que se dio en su vida diciendo, estoy hecha polvo, yo no sabía ni explicar lo que a mí me pasaba, y tú me has ayudado a entender en mi vida, a descubrir cuáles son mis problemas, y encima me ha abierto una puerta para que yo salga de la situación de bloqueo en la que me encuentro. Dame de ese agua para que no tenga más sed, o de otra manera, dame de ese agua para que no tenga que venir aquí. ¿Qué significa eso? Dame de ese agua para que mi vida empiece a tener sentido. Para que yo empiece a descubrir que cuando me levanto por la mañana, las cosas que hago, tengo razones para hacerlas.
que deje de sentirme una desgraciada, que recupere, fijaros, mi dignidad de mujer y de persona. Entonces, consecuencias prácticas. Yo lo digo lo que pensaba para mí. Yo me conozco a mí mismo. Yo he hecho un diagnóstico adecuado en mi vida. Porque esta mujer hizo una revisión, se puso en el espejo y se descubrió cuáles son mis fracasos, cuáles son mis frustraciones, cuáles son las situaciones que me bloquean, por qué no soy feliz, cuáles son mis rutinas, qué es lo que me pesa, qué es lo que me quita la alegría. La lista podría ser muy larga. Bueno, pues, al final, todo eso, ¿con qué se resume? Tengo sed. El agua que bebo de este pozo y de este cántaro no me quita la sed. Segunda pregunta que yo hago. ¿Qué agua estáis bebiendo? ¿El agua os está quitando la sed? ¿Estamos bebiendo agua del pozo que Jesús nos da o estamos bebiendo agua del charco del camino? Esa sería la pregunta. ¿Qué agua apaga mi sed todos los días? ¿Dónde bebo agua? Tercera cosa. Aquella mujer descubre su realidad y de pronto cae en la cuenta de que aquel es el Mesías. O sea, ¿qué es el Mesías? El que viene de parte de Dios para darle sentido a mi vida. Es el Salvador. Fijaros, todos hemos aprendido desde chiquitillo, el Señor murió en la cruz para salvarnos. Si yo os preguntara ahora, no lo voy a preguntar, pero ¿a ti de qué te ha salvado el Señor? ¿De qué? Venga, cuéntamelo. Porque si tú no me sabes decir de qué te ha salvado, esto es una mentira, esto es un rollo, esto es una comedura de coco que aquí te han dado los curas y la iglesia. ¿A ti de qué te ha salvado? Venga, cuéntame. Que le pongas nombre a las cosas. ¿De qué te ha salvado? Os pondría en apuro, ¿no? Sí. ¿Por qué los que se estaban bautizando comentaban este texto y este texto le dedicaban varias semanas? Para entender que el encuentro con Jesús, para mí, es una experiencia que me salva. Para mí es descubrir un agua que me quita la sed. Y si yo no he descubierto en Jesús el agua que me quita la sed, pues no me he enterado de nada. Es que fijaros, si esto, dando un salto, lo aplicamos, no tenemos tiempo de leerlo, sería precioso, a la experiencia del ciego de nacimiento, mirad, esa es una historia tristísima. El ciego de nacimiento era un niño que nació ciego y desde que empezó a andar, sus padres lo pusieron en la puerta del templo, porque era el sitio más transitado, a pedir limosna. O sea, aquel niño estaba condenado a ser un maldito, porque además los judíos pensaban que las personas que tenían una enfermedad, eso era un castigo de Dios, porque estar ciego, estar cojo, era algo que tú habías hecho o tus padres y Dios te había maldecido, por lo cual, además de la desgracia de ser ciego y de no ver, encima te despreciaban porque te decían, algo habrás hecho. O sea, el ciego es el prototipo de persona marginada, de maldita, de persona que está lejos de Dios. Y Jesús se acerca al ciego, y el ciego ve. Y en el caso de Lázaro, exactamente igual. Lázaro era el amigo de Jesús, eran los coleguitas con los que Jesús se iba a descansar en un pueblecillo que se llamaba Betania, el cortijo de la Fuente Madrid, donde se iban a la piscina a echarse un ratico. Bueno, pues, Marta y María, que eran las amigas, le mandan recado y no vienen. Y cuando Jesús viene ya se ha muerto. Y le dice, hombre, si hubieras venido, no se hubiera muerto mi hermano. Esa historia también es muy bonita, porque en el fondo, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que cuando nos pasa lo peor que nos puede pasar, cuando tenemos la experiencia que yo ya he tenido contigo, por ejemplo, sin ir más lejos, Jesús también se hace presente. Y al silencio, al absurdo, al vacío y al sinsentido de la muerte, Jesús le da una salida. Evidentemente, Lázaro salió de la tumba y después se volvió a morir, porque una cosa es revivir y otra cosa es resucitar, ¿no? Entonces, con estas tres experiencias, Jesús es el agua, Jesús es la luz y Jesús es la vida
es con lo que yo quiero que os quedéis esta tarde, porque si nosotros, el día que nos bautizaron, y después la formación que hemos ido teniendo con nuestros padres y nuestros padrinos, esto que yo os estoy diciendo, los primeros que lo tenían que haber dicho eran vuestros padres y vuestros padrinos. Porque el día que os bautizaron, no sé, aquí ¿quién os bautizó? Don Jesús Osuna, por una parte, ¿no? No, a mí me bautizaron cuando la guerra. Y me bautizaron el día que fue la misa de mi abuelo a los 4 Pues entonces era don Francisco, el cura que había entonces se llamaba don Francisco. Sí, Don Francisco, Leura, don Jesús Osuna, después don José Leiva, luego hubo varios coautores ahí entre medias, don Ramón Matute, en fin, hubo varios. Don Celestino, luego ya vino don José Leiva, que don Celestino el pobre también murió malamente, igual que Matute. Don José Leiva, don José Ortega, don José Antonio, etc. Bueno, pues todo eso, a vosotros no sé quién os bautizó, ¿acordáis? Don Javier. Don Javier, que ya fue, ya lo he pillado. Yo creo que mi señora Jesús. Creo yo, pero yo tampoco lo sé. Pues, fuera del cura que fuera, Yo me bauticé en Montefrío. pues entonces, bueno, yo estoy dando don Torcuato, en aquella época estaba don Torcuato, ¿eh? No, Torcuato vino después que... Vaya por Dios. Bueno, bueno, a lo que voy, que el que fuera, le preguntó a vuestros padres y padrinos. Hombre, a los más mayores se lo preguntó en latín y respondía el sacristán, respondía el monaguillo, pero a los más jovencitos ya se lo decía en castellano, alto y claro. Al bautizar a estos niños, a estas niñas, os comprometéis a educar en la fe, ¿lo sabéis? Sí, lo sabemos. A los padrinos. Padrinos, ¿sabéis que os comprometéis a apoyar a los padres en esta tarea? Sí, lo sabemos. Y me da una gana de decir, mentirosos, pedazos de mentirosos, que no habéis cumplido con vuestra promesa. Mi madrina fue tu abuela, Mari. Mi abuela María. Bueno, pues, yo no voy a decir que fue mi madrina porque no tuve la suerte de... Primero, me enteré ya de muy mayor y segundo, jamás se ocupó de esto. Y yo siempre... Pero si es que antes no se ocupaba. Claro, ¿por qué? Pero ¿y ahora? Pues porque se daba por supuesto que todo el mundo era bueno. ¿Me explico? Porque todo el mundo tenía esto muy claro, todo el mundo tal, todo el mundo... Y aquí, la única preocupación, y yo aquí yo me acuerdo, era que don José Leira le echaba a los niños sal. Échale usted sal, que sea saladico, muchachos. Y luego con el salero que, ¿os acordáis, Félix? ¿Tú te acuerdas? Un salerillo que había y lo llevábamos allí, y entonces don José Leira le echaba, o después échale usted sal, que sea salado. Y ahí acababa toda la historia. Y luego el padrino echaba mejor unos duros allí. Y los primeros que se tiraban cómodos para los monaguillos porque estábamos más tiesos siempre que a veces pillábamos algo. Y ahí acababa todo. Entonces, con esto que os quiero decir, que hemos sido demasiado ingenuos y hemos pensado que esto funcionaba solo. Y esto no funciona solo. ¿Por qué? Pues porque esto es un proceso, es un camino de conversión, es un camino de encuentro con el Señor. Entonces, no me quiero tampoco alargar mucho, la idea era esta. Darnos cuenta de que esta cuaresma, la que empezamos y llevamos 2 domingos, es un momento para que nosotros nos planteemos si hemos descubierto, primero, que tenemos sed y que Jesús es la agua que nos paga la sed. Segundo, si nos falta luz y Jesús es la luz que nos ilumina. Y si ahora hemos muerto y Jesús es quien nos saca de la tumba. Y entonces estaremos viviendo la cuaresma. Y para descubrir todo eso hace falta tener un ratico de oración todos los días. Por eso a los de la Junta os he mandado esta mañana un ratico de oración, 7 minutos, son 7 minutos, que nos ayudan a ponernos en sintonía, ¿no? O sea que si no buscamos el wifi del sitio no tenemos internet. Bueno, pues la oración es la conexión con el wifi del agua de la vida, que no llega todos los días. Y hay que echarle un ratico todos los días. Vosotros pensad, ¿en qué gasto yo mi tiempo todos los días? Bueno, pues la pregunta es, de todo mi día, de todas mis horas, ¿cuánto tiempo lo dedico a esto?
mejor nos llevamos la sorpresa de que dedicamos esto. Es un tiempo, en la medida en que nos damos cuenta de que en nuestra casa hay muchas cosas que se parecen a la ceniza. ¿Por qué creéis que el miércoles de ceniza nos pusieron la ceniza en la cabeza? Para recordarnos que en nuestra vida hay mucha basura y que hay que limpiarla porque valemos mal, porque manchamos. Entonces tenemos que darnos cuenta de las cosas. El pozo lo hemos llenado de trastos viejos. Entonces, por más cacharros y más cosas que tenemos, ¿cómo va a salir agua limpia de ahí? Si el pozo está cegado. Bueno, pues es un tiempo de cambio. La palabra conversión significa cambio. ¿Por qué? Pues porque nos miramos en el espejo y nos damos cuenta de que estamos. Es un tiempo de ayuno. Es un tiempo de limosna. Lo del ayuno, ¿qué es? Pensar qué es lo que yo necesito para alimentarme. Y a lo mejor de lo que tengo que ayunar no es de una pechuga de pollo a la plancha, que a lo mejor es lo que tenemos que comer. Lo digo por mí mismo, ¿no? Por las necesidades. A lo mejor de lo que tengo que ayunar son de otras cosas. Y que cada uno vea de qué tiene que ayunar. Ayunarme es quitarme lo que me sobra para estar más ligero y estar en conexión con esto. Que cada uno vea qué es lo que le sobra. Y eso que a mí me sobra, no lo guardo para tener más, sino que lo comparto. Imagina lo bonito que sería que todos los cristianos de la parroquia dijéramos, de lo mío, que me lo he quitado, lo he puesto en la bolsa de Cáritas. Y ahora, la bolsa de Cáritas de la parroquia tiene posibles para ayudar a gente que lo está pasando muy mal. Eso es lo interesante que sería. Los cristianos de Hiera son capaces de hacerse cargo de un par de familias de Ucrania, a las que las vamos a buscar, bueno, familias, madres con niños, porque los padres han quedado ahí. Imaginaos qué coherencia sería decir, en nuestra vida el Señor está siendo agua que nos quita la sed, siendo luz que nos ilumina y siendo fuerza que nos arranca de la tumba, y se nota en que hemos sido capaces de darle vida a dos madres con 2 o 3 niños, que le hemos buscado una casa, que ante todo le estamos ayudando y le estamos sosteniendo en un momento en el que si nosotros nos encontráramos como ellos están, nos gustaría que lo hicieran. Así se nos nota que nos estamos convirtiendo. Si no hacemos nada de eso, pues al final, ¿sabéis qué digo? Y me refiero a la gente joven, que nadie nos toma en serio. Esto es una cosa de viejo, esto es una cosa de aburrido, esto es un coñazo. Porque ¿a quién vamos a atraer nosotros con este tipo de cosas? A ver, la gente más joven. Eso es lo que nos dicen. Mis alumnos de la facultad me dicen, profe, es que la iglesia es un rollo. No hay más que viejo. Aquello, además parece museo, aquello. Hace frío, la gente está distante, no se conocen, y luego ya si te sacan la pedrastia del otro, ya para ahí vámonos, ¿no? Entonces, se nos tiene que notar, tú decías, Tere, ¿y aquella mujer cómo se la tomaron en serio? Pues yo le decía a la copla, se te nota en la mirada, ¿no? Entonces, si a nosotros nos miran, ¿qué ven? ¿Ven algo distinto? Si nosotros que estamos en la hermandad de San Rogelio y la del Santísimo, cuando nos miran, tendrían que ver Rogelio en nuestra cara. Un hombre que pasó por la vida haciendo el bien, y por eso estamos aquí, por eso lo recordamos. Eso es. Y cuando tú te das cuenta de que te va mejor haciendo eso y te sientes mejor, te das cuenta, es que estoy experimentando una salvación. Porque es lo del Evangelio, o sea, es más feliz dando que recibiendo, pero hay que experimentarlo. Y bueno, cuando lleguemos a la Pascua, ¿qué es la Pascua? Pues pasar de la muerte a la vida. Estamos como entrenados, y la noche de Pascua es la gran experiencia en la que vivimos todo esto como algo que ha pasado en mi vida. Y decimos, aleluya, de verdad, Jesús ha resucitado. Y ha resucitado en mí. Y mi cara alumbra algo. Bueno, no sé qué os parece, yo no eran muchas más cosas las que tenía que decir. Está muy bien. Pues yo es lo que estoy intentando vivir estos días de Cuaresma, ¿no? Estos días, ¿no? Pues no
no sé, que cada uno vea lo que el Señor le dice, porque aquí no hay medidas unitarias, aquí cada uno verá si lo que necesita es agua, si lo que necesita es luz, si lo que necesita es que desoriente un poco el olor a muerto. En fin, eso ya cada uno verá dónde está, pero en cualquier caso, como decía antes José Luis, esto es un camino, como no era Madre que lo decía, perdón, es un camino, y en los caminos salimos de un sitio y vamos a otro. O sea, no podemos pasar esta cuaresma estando sentados en la misma silla. La cuaresma es para movernos. Cuando hacemos el Vía Crucis, los viernes de cuaresma, lo que estamos diciendo es, me estoy moviendo con el Señor. No estoy quieto, el Señor mueve mi vida. Y por mal que está, y fíjate si estaba mal Lázaro, que estaba muerto y enterrado, y olía, que llevaba 3 días allí, ¿se puede estar peor que Lázaro? O sea, por muy mal que estemos, el Señor toca nuestra herida, toca nuestra ceguera y da agua a nuestra sed. Pues yo eso es lo que le pido al Señor, primero por mí, que me lo dé, porque es muy fácil. Yo al final estoy acostumbrado a hablar estas cosas siempre y decirlas, pero lo que se trata es de que las vivamos. Entonces, la verdad, no os podéis imaginar, para mí siempre es un gusto muy grande estar con vosotros, porque para mí lo más grande que tengo en mi vida es la fe. Ya, supongo que os acordáis lo que dije el día del entierro de mi madre. Yo siempre le doy gracias a Dios porque ella me dejó 2 grandes herencias. La primera es que me enseñó a creer a la manera como entonces se hacían las cosas, y me enseñó a servir. Que nosotros íbamos mucho al moral y es verdad. Ella me enseñó a creer y me enseñó a servir. Y son los 2 grandes tesoros que yo espero dejarle a mi hija. A creer y a servir. Porque a mí eso me hace sentirme muy bien. Yo no sé si lo hago bien o mal, yo casi tiendo a pensar que lo hago mal. Lo único que a mí de vez en cuando es como una lucecita, es que cuando los alumnos a veces vienen a mi despacho y a la facultad, muchas veces me dicen esto, profesor, es que usted es distinto. No sabemos por qué, pero usted es distinto. Digo, ah, sí, ¿por qué? Digo, pues soy blanco, ¿no? Soy tal. No, es que usted es distinto. Ya me tengo un poco a broma, ¿no? Entonces, algo verán, ¿no? Digo yo. Pues, Feli, estamos serios, me cacho en 10. Está escuchando. Pues que aquí no hay nadie más que nadie. Y yo lo que quiero de verdad es que nos tomemos en serio estas cosas. No porque yo lo quiera, sino porque yo creo que el Señor nos está llamando. El Señor nos está diciendo. Vamos, vosotros habéis pensado que no es ninguna casualidad que estáis hoy aquí. Todos tenemos muchísimas cosas pendientes, muchas obligaciones, muchas historias. ¿Por qué estamos hoy aquí? Pero yo siempre digo, esto es un milagro. El Señor nos ha traído aquí. Igual que el Señor se sentó aquel día en el pozo cuando aquella mujer vino con el cántaro, o aquel día el Señor se paró con el niño que estaba pidiendo limosna y que conocía todo el pueblo, o se acercó a casa de sus amigos cuando estaban hechos polvo, pues como ahora mismo están ahí en el tanatorio, la familia de Otero, y les dio esperanza, les dio algo de después. Eso es lo único que yo pretendo, que yo pueda ser un pobre instrumento que os pueda recordar que el Señor se sienta en el pollo de vuestra vida, toca vuestros ojos y toca nuestras muertes y nuestras heridas, porque antes de morir no estamos heridos. Las heridas muchas veces nos llevan a la muerte. Pues el Señor puede sanar nuestras heridas. Bueno, no sé. ¿Qué más puedo decir? Mariola, que no te veo la cara. Estás detrás de la mesa. Venga, decidme algo a mí vosotros, ¿ven? Que la perfección no existe. Uy. Pero bueno, nadie te está pidiendo que seas perfecto. No, Nadie. tú no decimenteas. Dios no nos pide perfección, nos pide predisposición más bien. Eso sí, vale, pero la perfección, como usted ha dicho que... Yo, fíjate, Salva, me conformaría con que despertáramos del sueño. Que a veces estamos dormidos y yo no diría más, y anestesiados. Sí. Estamos como anestesiados en otro mundo. ¿Qué trabajo nos cuesta sacar un ratico para todo esto? Yo hoy me puse, os voy a contar un secreto, me puse yo un poco serio hoy con la gente de la hermandad.
Que le dejo. Que me puse un poco serio y digo, tenéis que venir. Que yo creo que de verdad tenemos. Además, yo tengo ese empeño especial y yo no tengo nada en contra de otras hermandades y cofradías, primero porque no las conozco, no sé. Pero yo creo que estar en torno a la figura de San Rogelio, recordar su testimonio, es que fue alguien igual que vosotros, igual que a nosotros, alguien que vivió las mismas situaciones que vivimos nosotros y encima le pasó aquí arriba abajo, no sabemos dónde, pero a mí todo eso como que me llama mucho, ¿no? El Señor nos está llamando a que el grupo de gente que se reúne en torno a San Rogelio tiene que dar un testimonio especial en el pueblo. Tiene que mantener viva la fe. Bueno, yo no quiero ser catastrofista, ni quiero hablar de perfección, pero, chica, cuando pasen 20 años, ¿qué va a quedar aquí? Pero pregúntale a Putin. ¿No? Como pilla así. No, o menos, vamos a dejarlo en 10, vamos a recortar. Bueno, sí, pero esto es otro tema. No, pero es que sí, vamos, no va a quedar nada, bueno, o sí va a quedar. Quiero decir, lo que sí tengo claro es que el tipo de hermandad, el tipo de iglesia y el tipo va a ser distinto. Y eso lo tenéis que construir vosotros. Porque nosotros ya, yo cumplí 60 años en diciembre. Con lo cual yo ya, mi recorrido, ¿no? Nuestro recorrido ya es más limitado que el vuestro, ¿no? Yo podré estar aquí acompañando y diciendo ya, pero el futuro es vuestro. Y os pido especialmente a la gente más joven porque tenéis una gran responsabilidad. Y esto hay que dinamizarlo. Pero además, no porque vayamos a hacer una estrategia, porque vayamos, sino es que tenemos que ponernos a disposición del Señor para que nos pase como a la samaritana. Que he visto al Mesías, que vengáis a verlo, que lo he visto. Si nosotros hemos visto algo, tenemos algo que contar. Y si no, pues hablaremos de la lotería, de si la procesión es por aquí o es por allí, o si tiramos cuadras o no tiramos. Yo creo que hay que hablar de más cosas. Y hay que vivir más cosas. Punto y final. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues aquí don José Luis nos diga unas palabras, nos da la bendición final. Pues que muchas gracias porque nos viene bien todas estas reflexiones y aplicarnos el cuento cada día. Es decir, que la cuaresma, como has dicho, es seguir adelante y vivirla intensamente, renovándonos y siguiendo lo que el Señor nos va indicando en cada momento. Es decir, que es un tiempo estupendo, la cuaresma, de prepararnos y de vivir intensamente nuestra fe y darle gracias y compartirla con los demás. Bueno, pues para que el Señor nos ayude, vamos a rezar para acabar. Y el Señor lo que quiere es que descubramos y sintamos que somos hijos, hijas, hermanos y hermanas, pues que Él reavive su vida en nosotros en esta cuaresma y nos haga responder a la llamada que Él nos está dando. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que la Virgen, que fue la primera que vivió estas cosas y siguió en este camino, pues nos acompañe. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. porque el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida.